¿Cómo se siente Jaime Nebot cada vez que sale todos los días un caso de corrupción en medio de la pandemia? En época de Ramsés y de Moisés, las 7 plagas cayeron sobre Egipto. Yo espero que las otras 4, aparte de la económica, la sanitaria y la de corrupción, no vengan sobre el Ecuador. Pero con estas 3 que usted ha nombrado, a las que yo me he referido, tenemos bastante. Realmente es lamentable desde el punto de vista ético. Mire, primero que se haya desterrado del pensum la ética, la lógica, la cívica. Décadas de no enseñarla. Yo no digo que por aprender y estudiar ética y cívica uno se vuelva ético y cívico, pero por lo menos tiene la capacidad de diferenciar. Aquí se ha llegado a aprovechar una emergencia, la muerte, la enfermedad, para hacer cualquier cantidad de negociados burdos, realmente ofensivos, que la corrupción no se puede medir aritméticamente, pero si se pudiera medir aritméticamente, esta sería de las medidas más vastas. Y yo creo y me alegro que haya empezado, ojalá sea en serio, ojalá no sean golondrinas que no hacen verano, ha caído ya la ley sobre algunos de los culpables, no sobre todos. Pero ojalá eso se vuelva una norma, porque la justicia es dar a cada quien lo que corresponde. La justicia no es perseguir, pero tampoco es hacer bandera de la impunidad. La justicia no se puede politizar, pero la justicia tiene que ejercitarse aún en tiempos de la más agitada política. Y eso está claro. La ley, es para todos. Nadie está encima. Hay que investigar, hay que sancionar, y si amerita condena, hay que condenar, y la consecuencia de esa condena es la cárcel, sí, sin mirar a quién, sin diferencias regionales, de partidos, de ideologías, de cercanías o de lejanías. Ojalá entremos en ese camino, pero el camino punitivo no puede sustituir, es complementario, es necesario, es una consecuencia, pero no puede constituir el concepto de justicia, el concepto de ética, que tiene que volver a ser carne de los ecuatorianos. Así es. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito porque tengo un par de tweets que quiero que usted nos interprete o nos reinterprete. Pero antes, bueno, yo estoy seguro que ya se lo preguntaron, pero bueno, queremos confirmar esto. Un medio digital dice que es insólito. El FMI conversa con Jaime Nebot y Guillermo Lasso para entregar nuevo crédito al Ecuador. Básicamente el artículo que dice es que el FMI está conversando con ustedes porque ya es un año electoral y ustedes vendrían siendo las figuras que son vistas más favorablemente por los mercados. Esto... en todo caso, pudiera negarlo, confirmarlo, estaríamos hablando de un crédito de una línea rápida de 250 millones de dólares que dependería precisamente de una conversación del FMI con Jaime Nebot y con Guillermo Lasso. Negativa al 100%. Mi posición frente al Fondo Monetario Internacional data de lustros, mi querido amigo. Ha sido pública, reiterada y coherente. No he hablado ni voy a hablar con una señora que se llama aparentemente Ivanova. Ivanova, sí. Que dice, yo conozco una Ivanova que era una bailarina rusa, digamos, no conozco otra. De manera que no he hablado ni voy a hablar con la distinguida señora, no tengo nada que hablar con ella. Por ahí hay otra noticia de Bloomberg que dice que el ministro Martínez ha hablado conmigo. Nosotros estamos promoviendo un juicio político al ministro Martínez, por mentiroso, por inepto y por manejar mal el tema de la deuda pública y especialmente la de los tenedores de bonos. De manera que conmigo no tiene nada que hablar. Eso no quiere decir que yo, permítame, que yo no sea claro en mi posición. Mi posición es muy clara. La deuda de los tenedores de bonos tiene que suspenderse en su pago de capital e intereses hasta que después de una reunión de carácter general, es decir, con todos, se acuerden nuevas condiciones de pago, que no pueden ser otras que la reducción de los intereses, la ampliación del plazo, la quita de capital y cuotas ascendentes en el tiempo para pagar menos cuando las condiciones son difíciles y más cuando el país, como espero, se recomponga. Entiendo. Ahora, por lo que me acaba de decir, con Jaime Nebot no entraría aquí el FMI en un hipotético que usted fuera presidente de la República. Al FMI solo acuden los enfermos.
y el desafío de los países como de los seres humanos es la salud preventiva, no enfermarse. Yo no critico al Fondo Monetario Internacional por los montos que entrega, por los plazos que da, ni por los intereses que cobra. Lo critico por su incomprensión de la realidad. Usted no puede buscar el macroequilibrio fiscal, que es importantísimo, a base de nada hacer para que el dispendio y la dilapidación pública se detenga y tratar de balancearlo sacándole permanentemente dinero vía tributos, aumentos de combustibles y cualquier forma de exacción al pueblo en general. Y cuando digo pueblo en general, hablo del hombre de a pie, del agricultor, del ganadero, del campesino, del chofer, del servidor público, del servidor privado, del empresario pequeño, mediano, grande. Entiendo. Eso tiene que terminar porque solo conduce a la ruina. Y lo estamos viendo. Los países que hacen lo contrario, que le apuntan al crecimiento. No a la austeridad, sino al crecimiento o al consumo. A la austeridad fiscal, sí, pero a impulsar el crecimiento, la producción, la venta, el consumo, el empleo, que luego, a través del volumen que genera de IVA, ICE e impuestos a la renta, sin subir los impuestos, sino por el crecimiento del movimiento, genera más rentas para el Estado. Sí. Esos son los países que tienen éxito y esa es mi posición permanente respecto a este tema. Ok, quiero que podemos abordarlo o ahondarlo un poco más con su interpretación sobre este Twitter. Escuche esto. Marco Flores dice lo siguiente. El FMI aprobó línea de crédito flexible para Chile por 24.000 millones de dólares. Hasta hoy 66 países han recibido ayuda y pronto 20 países más. Pero el señor Richard Martínez sigue diciendo que Ecuador recibió 684 millones porque pagó más de 1.200 millones en bono 2020 y 2 créditos a bancos privados. ¿Cómo lo interpreta Jaime Nebot? Marco Flores es un economista versado, inteligente y que tiene un claro concepto de lo que es economía revestida de eficacia y conciencia social por la línea del crecimiento. De manera que no es solamente cierto lo que dice allí, sino normalmente correcto lo que afirma generalmente a través de su cuenta Twitter. Entiendo. Por otro lado, esta pregunta de hecho era la primera, pero bueno, se me pasó aquí en la... Y espero me imagino que va a ser la asociación rápidamente. ¿Cuántos cantones tiene el Ecuador? 221. Ah, ya. Porque, bueno, tenemos un presidente que dice que es casi más del doble de eso. Y la verdad es que me hizo recordar mucho a Peña Nieto, al presidente mexicano, cuando le preguntaron sobre cuánto costaba el litro de leche. Y él decía, no, yo no tengo nada que ver con eso, de eso se encarga mi mujer. Un presidente de la República Debe de ser porque los cantones, mi querido amigo, y no lo digo, el humor es bueno. En los malos tiempos el humor ayuda a serenarse y si uno no es sereno no se puede fijar el rumbo ni avanzar. Debe ser que hay más cantones porque se están despedazando. Sí. Seguramente, el Ecuador se está despedazando. Realmente es triste lo que está pasando aquí. Claro, pero ¿cómo interpretamos nosotros los ciudadanos de este país que el presidente de la República no sepa cuántos cantones hay? Es decir, no sé, hasta dónde llegamos, bueno, que tocamos fondo, porque esto es muy fuerte. Bueno, puede ser un lapso también, ¿no es cierto? Pero en todo caso, 221. Bueno, esperemos que sea de esa forma, que haya sido un lapso. Otro lapso sucedió, ¿no? Con Pablo Lucio Paredes. Le leo este Twitter. Estimados, habrán quizás oído al presidente Lenin anunciar que haré parte de un consejo asesor de gobierno. Ha habido un malentendido, eso no se dará. Y después salió el secretario Rolán a decir que fue su culpa. ¿Cómo interpreta Jaime Nebot? Porque ya muchos lo interpretaron esto. No hay presidente, él no gobierna, si lo hace, lo está haciendo muy mal, no le dan la información que le deben dar. Pero usted es un líder, usted representa a mucha gente en este país. ¿Cómo lo interpreta usted? Nos interesa saber qué interpreta Jaime Nebot de un lapsus también, pues este es otro lapsus, pero yo creo que peor incluso que el primero, porque le ponen 3 guardias al ministro y ni siquiera se sabe si uno de los guardias es o no es, la información no es la correcta. ¿Qué piensa usted? Ningún hombre carece de méritos ni de defectos en su totalidad. El presidente es un hombre que en lo personal, en su bonomía, su simpatía, su tolerancia, su respeto a la opinión ajena, tiene méritos.
Yo pienso que lamentablemente en materia económica tiene una falencia absoluta. Y no solamente él, sino que el equipo económico que lo rodea, en mi concepto, es inepto y nefasto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente valiosa no quiere acercarse porque su opinión no es oída y porque se siente utilizada. Y normalmente cuando la montaña rusa, ¿no es cierto?, agarra velocidad hacia abajo, nadie se sube al carro. La semana pasada entrevisté al señor Guillermo Lazo y le preguntamos sobre esta narrativa que él construye un poco o apoya sobre que el morenismo y el correísmo es lo mismo. ¿Usted piensa igual? ¿Correísmo y morenismo es igual? Yo prefiero decirle la opinión de la señora ministra de Gobierno, que dice que el lacismo y el morenismo son lo mismo porque claro que son aliados políticos. Exacto, y le preguntamos eso, le decíamos, usted dice que morenismo y lacismo es lo mismo, pero casualmente el correísmo vota todo en contra de Moreno y creo vota todo a favor. Y la respuesta de él fue, bueno, hay que preguntarle a los correístas y a PSC cómo es que ahora misteriosamente votan todo juntitos, que No, ustedes votan juntitos ahora, correísmo y PSC, ¿qué piensa? no, el misterio es cómo votan ellos. Nosotros somos coherentes. Usted es un hombre joven, pero puede consultarle a colegas mayores que usted. En 1998, nosotros en el Coliseo Voltaire Paladines Polo firmamos por escritura pública un compromiso de luchar permanentemente para que no se impongan ni se aumenten tributos al pueblo ecuatoriano, por una sola razón, porque el Estado los usa para dilapidarlos y porque no se los devuelve en obras y servicios. Entonces, hemos sido coherentes con esa posición. Si el correísmo, que puso impuestos en su momento, cambia de opinión junto con 20 legisladores más y vota por nuestra tesis de no poner impuestos, ¿qué es lo que pretenden algunos hipócritas o ingenuos? Que nosotros, para no votar con ellos, votemos por los impuestos que nosotros no queremos poner y ellos sí, y les hagamos el juego. Pero déjenme analizar, eso explica claramente nuestra posición. Claro. Nosotros, una sola línea, vamos a ver la línea de los demás. Me coge usted sin papeles, pero no sin memoria, así que le voy a dar la fecha para que usted las verifique. Abril 27, primer debate de la ley humanitaria. Votan juntos por los impuestos al pueblo, juntos por los impuestos al pueblo. El morenismo con Creo, juntos. El señor Castañer, el señor Callejas de Creo, votan juntos. Luego, mayo 10, segundo debate de la misma ley. Por algún motivo se resiente momentáneamente Creo, porque después acaba dentro de la misma línea del morenismo. Y entonces es el correísmo, la señora Solís, etcétera, etcétera, los que votan junto al morenismo por los impuestos. Nosotros, una sola línea, contra los impuestos, con quien quiera votar. Porque en la vida no es importante con quién vota usted, es importante por qué y para qué vota usted. Nosotros votamos coherentemente contra los impuestos porque creemos que le hacen daño al pueblo ecuatoriano. Un pueblo que en el peor año de su historia, el año 2020, no hay empleo, no hay producción, no hay ventas, no hay cobros. Y la solución es cargar sobre las espaldas del pueblo más exacciones. Entiendo. De manera que aquí el único misterio lo tienen que resolver los de la Santísima Trinidad. Nosotros no estamos ahí. Bueno, en todo caso, un muy buen argumento. Andrés López dice lo siguiente, ¿no? Vámonos al caso prefectura. El PSC eligió a Carlos Luis Morales. Conocía su inconsistencia política, sus negocios, su formación profesional. ¿Les importó? Ahora no les queda fungir de dignos. Y si admiten el error, demostrarían integridad moral tan ausente en ciertas maniobras políticas recientes. Este mensaje, ¿qué puede interpretar Jaime Nebot? En la vida uno responde de sus propios actos. Puede haber sido una equivocación la designación de Carlos Luis Morales, pero de los actos penales responden los que los cometen. Y frente a esos actos, el bloque del partido, el presidente del partido y el abogado Nebot
han tenido expresiones claras. Aquí hay un robo y el que lo cometió debe ir a la cárcel. Y cuando se detuvo a Morales, Morales no es ni más ni menos que el resto de investigados. De manera que nosotros somos muy claros. Yo quisiera que le pregunte a alguno de los que escribe eso, incluyendo al señor López, que ha escrito lo que usted me ha leído, Sí. que me diga qué otro partido político ha condenado en forma tan dura a un miembro de su agrupación que está bajo sospecha de corrupción. Los demás o callan o defienden a los corruptos. Y le voy a decir lo siguiente: los hospitales han sido entregados a corruptos. ¿Quién les entregó los hospitales? ¿Quién? La Santísima Trinidad, el gobierno. Y se los entregan con un doble fin corrupto. El uno es sabiendo lo que van a hacer, y el otro es, porque la corrupción no es simplemente no robar, no. La corrupción es integral, como la honestidad. Sí. ¿Para qué hacen eso? Para manejar la asamblea. ¿Usted recuerda en qué condiciones se hizo el último escándalo? Cuando le faltaban los votos para aprobar los impuestos, Sí. para aprobar esa reforma laboral que perjudica a trabajadores públicos, privados y empresarios, y que por eso no gusta a nadie. Apenas recuperaron esos votitos que se le iban, se olvidaron desde el Ejecutivo, al menos, de aquello. Así que aquí las cosas son muy claras. Ayer pusimos un audio, ayer pusimos aquí un audio de José Serrano diciendo al principio del gobierno que fueron a buscar a Bucarán para garantizar gobernabilidad en el Ecuador. Había que negociar con Dios y con el diablo en procura de la paz. Y eso está allí, eso es público notorio, es parte de la realidad histórica reciente del Ecuador. Así que no hay mucho que inventar, ¿no? En ese sentido. Le pongo, eso que tocó de los hospitales, queremos que también tenga un Twitter sobre esto. Pero antes quiero ya terminar de reforzar este tema con este otro Twitter de Pedro Granja. Escuche, Nebot convirtió en prefecto a Morales, sacó del medio a Ceballos, le puso toda su maquinaria y se hizo su voluntad. Hoy, cabreado con el bailarín, lo dejó sin protección ante la 1020, la fiscal, ¿no? Que recibió el mensaje fuerte y claro de su patrón: yo no lo amparo más, que se joda. ¿Qué dice Jaime Nebot? Bastante parecido a la verdad. Sí, la verdad que sí. Siempre muy elocuente en ese sentido. Bueno, si no hay mayor precisión, pasamos a este tema, ¿no? Que nos parece bien importante de lo de nos interesa mucho su interpretación de lo que está sucediendo. Un montón, hoy también Daniel Mendoza, fue puesto, digamos, en privativa de libertad, o por lo menos fue capturado. Y así el caso del prefecto y el caso de Bucarán. Sin embargo, mucha gente siente, por esto mismo de la entrega de los hospitales al principio del gobierno, que esto es todo una pantalla, ¿no? Y escucha este mensaje, esto es una ciudadana común. Saimín Saidán dice: veo que muchos andan encantados con este discurso leído del lanzamiento de candidatura a la vicepresidencia, ¿no? María Paula Romo y Diana Salazar están trabajando para el 2021. No sean malitos, abran los ojos y vean que este show que montan ahora son investigaciones que debían haber realizado hace años. Lo de los hospitales, los Bucarán, lo denunció la Comisión Anticorrupción en junio de 2019. Y así pare de contar, ¿no? Es un buen texto el que escribe. Básicamente, mucha gente siente que todo esto es un show. ¿Qué piensas, Jaime Nebot? Con excepción de lo del 2021, creo que la preocupación y la opinión de la señora es correcta. Aquí hay que trabajar para el país, trabajar para que la economía se convierta en crecimiento, empleo y prosperidad, trabajar para que la pandemia sanitaria termine, trabajar para que la corrupción, que nunca terminará en el mundo, pero sí sea sancionada como en otras partes del mundo, sin temor, sin favor, sin impunidad, sin persecución. Entiendo. Carlos Vera dice lo siguiente: como el presidente Lenin no considera renunciar ni va a rectificar a fondo y nadie lo quiere ni lo debe derrocar, hay que aguantarse 354 días más de respaldo a ministros cuyos defensores se ufaran de pagar deuda externa en vez de renegociarla con oportunidad de la pandemia. Es decir, básicamente no hay más que hacer, hay que aguantarse. ¿Qué piensas, Jaime Nebot, de esto? Mucha frustración muestra este Twitter de un carro que no avanza, tampoco retrocede, no rectifica y queda un año entero. En cuanto al tema ministro de Finanzas, hemos sido absolutamente claros. El ministro va a ser enjuiciado como corresponde políticamente. Hemos sido también muy fundamentados
en nuestras acusaciones a él. Número uno, no empecemos por la deuda externa. El señor toma arbitrariamente el IVA que corresponde a juntas parroquiales, municipios, prefecturas, universidades, exportadores y dispone de él arbitrariamente. Dos, el señor utiliza y retrasa la entrega de las rentas que por constitución pertenecen a las ciudades, juntas parroquiales y prefecturas. No es que se las debe, cuidado, hay gente que habla, le deben a los prefectos, le deben a los... No. El Estado central es un recolector de dinero. No puede alegar su propia quiebra para tomar la parte del dinero recolectado que no es de su propiedad. Dispone de la propiedad ajena del dinero. Es una violación muy grave porque en el fondo paraliza a los municipios, paraliza a las juntas parroquiales, paraliza a los prefectos. No pueden hacer obra pública, no pueden dar servicios en la cuantía y en la magnitud que los ingresos que les corresponden les permitirían. Luego, dice que solamente va a pagar los bonos 2020 en su capital y que no va a pagar intereses. No hace uso de la cláusula de mora técnica que pudo haberlo hecho. Miente, porque además de pagar el capital, paga los intereses. Inmediatamente, y acuérdese de esta palabra, hace una rueda de prensa con el señor Juan Sebastián Roldán Alado y dice que hace ese pago de 300 y tantos millones porque va a recibir inmediatamente 2.000 millones de dólares. ¿Qué es inmediatamente? Pasados meses y no se recibe nada. Y que no diga, porque es otra mentira, que ese pago motiva desembolsos de organismos multilaterales. Los organismos multilaterales, aún en momentos de default, o sea, de no pago de deuda, atienden a los países. Él se refería a pagos que tendrían que venir, entregas que tendrían que venir del sector privado internacional. No ha llegado absolutamente nada. Dice entonces a continuación que no va a pagar sino eso y que ya no pagará más capital y más intereses de la deuda de los tenedores de bonos hasta renegociar. ¿Y qué hace? Paga hasta marzo, si mal no recuerdo, 1.291 millones de dólares y se compromete a pagar en agosto 811 millones de dólares mediante una posición que incluso reconoce premio en vez de reducción de capital o de intereses y dice que él no va a reestructurar ni renegociar absolutamente nada. Sí. De manera que allí es donde está todas las falencias del ministro, que ha sido incapaz de obtener liquidez, y le puedo decir a usted 3, 4 fórmulas para obtener liquidez inmediata y o permanente sin ponerle un solo dólar de tributos al pueblo ecuatoriano. Me las dicen justo en este momento, pero quiero recordarle solamente 2 cosas. Aparte de lo que está diciendo, bueno, perdió operaciones repo del Ecuador, apuestas especulativas básicamente, que las hacen todos los países, pero bueno, las perdió. Y aparte, en 2018 tomó deuda poniendo 240% de garantías, ¿no? Es decir, tomó una deuda de 1.000 millones y el colateral es 2.400 millones. Es decir, es como comprarse, qué sé yo, una bicicleta y poner de garantía, no sé, una casa. Es algo muy, muy fuerte. Cuénteme esas 3 fórmulas para no tocar a los ciudadanos. Me interesa que la gente conozca esas 3 fórmulas de Jaime Nebot. Muy bien, muy bien. Vamos a tomar la primera. La postergación del pago durante el año 2020 de los intereses exclusivamente a tenedores de bonos suma 1.649 millones de dólares. En segundo lugar, el Estado pudo haber hecho y podría hacer una emisión, no de bonos, porque los bonos ecuatorianos tienen en inglés, en el mercado internacional, una denominación, junk bonds, basura. Bonos basura. Así se califica el papel ecuatoriano. El título de crédito tributario de uso ilimitado es una especie de billete a fecha.
usted le pone plazo 1 año, 2, 3, 4, 5, 6 años, usted emite el papel, la gente nacional e internacional lo adquiere y con solo esperar el vencimiento, con los respectivos intereses evidentemente, puede cancelar cualquier obligación con el Estado e inclusive ceder nacional o internacionalmente el papel para el mismo fin a terceros. Por último, aquí, y perdone no filosofar, sino conceptualizar un poquito con su venia este tema antes de ir a la fórmula. Este es un país que para salir adelante necesita trabajar más y que la gente tenga más dinero en el bolsillo para consumir más con capacidad de pago la producción del Ecuador, que también se puede exportar a consumidores con iguales características del extranjero. ¿Cuál es la medida del gobierno? Para disfrazar una baja de salarios, decide reducir la jornada laboral, es decir, que el Ecuador trabaje menos. En el campo público, 25%. En el campo privado, hasta 50% de reducción de jornada. Segundo, eso entraña una rebaja de salarios. Una cosa es buscar, y yo favorezco esa opción, que la masa salarial completa en el Estado se reduzca para reducir el gasto. Otra cosa es reducir salarios individuales. Usted me va a decir cuál es la diferencia, se le explico. Si usted tiene 10 trabajadores, 8 son necesarios, 2 no son necesarios. Usted tiene 2 fórmulas. Una, le quita el 20%, por ejemplo, a todos, para que los 8 eficientes, me refiero en este caso, servidores públicos de antigua data de Código de Trabajo, servidores públicos de antigua data de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, tengan que pagar a los 2 inútiles y necesarios, posiblemente adheridos como sanguijuelas a la panza de los tiburones, por ser amigos de los últimos ministros, gobiernos, agnados, compadres y connados. Y la otra fórmula es muy sencilla: mantenga el salario de quienes lo merecen y simplemente suprima a las 2 personas que no necesita, que tienen las otras características. Ni siquiera tiene usted que pagar indemnización, porque son contratos precarios que tienen plazos próximos. Basta con que al momento del vencimiento del plazo usted le diga: no tiene usted ya opción a renovar, no le voy a renovar el contrato, sí, le pago sus décimos de ley y no hay indemnización. Entonces, si usted toma 20,000 personas de esas y les pone un promedio mensual de $1,500, incluyendo gastos sociales, que en el Estado es muy frecuente, usted está hablando de $360 millones de ahorro anual permanente, que si usted lo cauciona, lo da como garantía, le permite a usted obtener en el mercado contra ese flujo que lo tiene 5 o 6 veces más ese valor. Y podría darle 3 fórmulas más si quiere. sí. Lo que pasa es que aquí estamos llenos de ineptos, estamos llenos de sirvientes de los tenedores de bonos, señores. Y nos estamos... A quien hay que pagarles, sí, pero hay que pagarles en la forma que no perjudique el desarrollo económico y social del pueblo ecuatoriano. Hoy día es una corriente mundial, hasta el Fondo Monetario Internacional. Ojalá sea cierto lo que dice, que habrá que contrastarlo con lo que hace. Hasta el Fondo Monetario está dentro de esa línea, pero aquí hay unos interesados en pagar. Sí, y es muy... A costa de la salud económica y social del pueblo ecuatoriano. Claro, y deja a todos con muchas dudas en la cabeza de qué negociado hay atrás, por supuesto. En todo caso, la última, esto, y le quito solamente 2 minutos. Alberto Acosta Burneo, posiblemente un economista considerado por muchos conservador, ortodoxo, otros ya se van y dirán que es un Chicago Boy. Y dice lo siguiente, ¿no? Crisis fiscal extrema, no tiene salida única, hay que hacer según él seis cosas, ¿no? Soluciones: reducción de gasto de capital no prioritario; 2, reducción de salarios y gasto corriente; 3, focalización de subsidios; 4, gestión de pasivos, es decir, deuda, ¿no? Y 6, nuevos ingresos, entre paréntesis coloca concesiones
y privatizaciones. Ahí es donde mucha gente se pone la mano en la cabeza y dice, ajá, aquí es donde se quieren vender a precios de gallina flaca los activos del Estado y luego el Estado a ver cómo hace la lavadora, la nevera y después vemos qué hacemos, cómo lavamos la ropa, etcétera, etcétera. ¿Con qué está de acuerdo eso, Jaime Nebot, de los 5 puntos y sobre todo con el tema de las privatizaciones que a mucha gente, digamos, le pone mucha duda porque dice, volvemos a la época neoliberal? Cuéntenos. Te lo digo rapidito, dígame el primero. Reducción del gasto de capital no prioritario. Correcto. Reducción de salarios y gasto corriente. De la masa salarial general, sí. No en la forma que se ha hecho con una reforma laboral que no satisface a nadie. Fiscalización de subsidios. Focalización. Sí, quise decir focalización de subsidios. De acuerdo, estando claramente especificado que el subsidio al transporte público, el subsidio a la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la bombona de gas, y por excepción a los exportadores que para poder competir en el mercado internacional y generar divisas y empleo lo necesiten. Perfecto. Gestión de pasivos, deuda. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo todos. Correctísimo. Y nuevos ingresos, sacarlo de concesiones y privatizaciones. Yo no favorezco la venta de las empresas del Estado. Me parece un tremendo error. Eso hizo Menem cuando vendió, por ejemplo, YPF. Y se quedó sin YPF, sin plata y con todos los problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ecuatoriano? No vender las eléctricas, no vender el espectro telefónico y radiofónico, no vender las empresas petroleras, pero sí lograr una eficiente administración de esas empresas, para lo cual se puede concursar en el mundo, ¿no es cierto?, esas administraciones, ¿para qué? En vez de costarle plata al Estado, le den plata al Estado, para que gran parte de los trabajadores que están en el Estado estén trabajando para el concesionario del Estado, sin ser gasto del Estado, e incluso ganando utilidades en el sector privado, para que los servicios del usuario mejoren y para que los precios sean justos. Pero yo no favorezco de ninguna manera la venta a ningún título de ese tipo de empresas del Estado. Y ese término, que se convirtió en retórica ya casi para mucha gente, casi ya está repetitivo, el famoso Estado obeso. ¿Qué piensa Jaime Nebot del famoso Estado obeso? Porque el famoso Estado obeso en cierta forma mantiene el circulante, el consumo, la gente yendo a los restaurantes, a las tiendas, mucha gente que puede pagar la educación a sus hijos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué piensa usted? Si usted leyese a Octavio Paz en El Logro Filantrópico, se daría cuenta de que esa afirmación no es exacta, porque el obeso lo es mientras se alimenta de los demás. Cuando los demás ya no lo alimentan, el obeso se va haciendo flaquito hasta que le falla el corazón y se muere. Se lo voy a poner de otra manera. Quitarle un vaso de leche a una mujer o a un hombre que se toma 3 al día es una monstruosidad. Es muy malo. Pero algo peor, que es no darle de comer a la vaca que da la leche. Porque entonces la vaca se muere, el dueño se queda sin vaca y todos se quedan sin leche. Eso es lo que hay que entender. Cada cual tiene su papel. La empresa privada tiene un papel. El pueblo trabajador y consumidor tiene un papel. El Estado tiene su papel. Pero el papel de uno no puede ser tragarse a los demás. Habló de la vaca y me acordó a Augusto Tandazo que hablaba de la famosa teoría de la vaca. El primer año de gobierno de todos los gobiernos se le arriman todos a la vaca. Y ahí los incluyó a ustedes, a los Lazo, a los Nebot, a los Bucarán. Se le arrimaron a Moreno porque era el primer año, la sobaron, le hicieron mucho cariño para ver qué le sacaban a la vaca. ¿Qué piensa? Yo no me le arrimo a nadie, no me gusta. Y nadie puede decirme que lo he hecho ni que hemos sacado prebenda alguna. El problema de este país no es a qué vaca se arrima uno, sino que nos gobiernen las vacas, que es otra cosa muy distinta. Así es. Bueno, ha sido un gusto, un placer como siempre conectarnos con Jaime Nebot y bueno, conocer lo que él piensa. A todos los amigos que escribieron, que eran muchísimos, bueno, me hubiese encantado que enviaran más preguntas, pero por lo general son solamente mensajes, muchos de ellos que no voy a leer, así que bueno, ya saben qué tipo de periodismo hacemos aquí, entonces deberían estar acostumbrados. Quiero que nos envíe acá un mensaje al Austro y al Ecuador en general que le escucha, ¿no? Mi mensaje es sencillo, es un mensaje de fe, es un mensaje de prosperidad.
A mí no me gusta hablar de esperanza, pues dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero hay que esperar mucho para perderla. La prosperidad está trazada. Los países que solo piensan en lo urgente es porque no piensan en lo importante. Y aquí lo importante es la liquidez, sí, pero si la liquidez se usa para hacer mal todo como siempre, solo agrandará la quiebra. Este país tiene que cambiar estructuralmente. Agricultura, ganadería, pesca, turismo, incentivos de todo tipo para que salgan adelante, política de Estado. Petróleo y minería, explotación y explotación sujeta a la tecnología que garantice el respeto al medio ambiente. Don Jaime, le puedo interrumpir solo un segundo porque me llegó un mensaje de una persona que es del PSC, del pueblo, ¿no? Y lee lo siguiente, ¿no? Escucha, muy interesante. Ojo que se los dice una social cristiana. Junta de Nebot y Morales, los mismos que han mamado la teta del gobierno por 3 años. Los protegieron a Moreno en octubre en Guayaquil y mandaron a los indígenas al paro. Moreno dijo que quiere a Nebot de presidente. Hoy se hacen a un lado. Esto lo dice alguien que dice que es del PSC. ¿Qué le contesta? Efra Villa, arroba Efra Villa. Eso lo dice alguien que miente, nada más. ¿Puedo seguir? Sí, continúe. Entonces le decía yo, la seguridad social. No puede ser posible que el 20% de los salarios de todos los ecuatorianos que aportamos al sector público y privado al Estado se convierta en un impuesto al salario, que no sirva para darle salud, pensiones dignas al aportante y que no sirva para invertirse en el movimiento de la empresa privada, que no sirva para crecer, que no sirva para generar empleo, para dar oportunidad a los jóvenes, que no sirva para a través de eso sin impuestos altos darle rentas al Estado. Ya hablé de las concesiones y las alianzas públicas privadas sin vender las empresas del Estado, definitivamente. Confianza, seguridad para que la gente invierta en el Ecuador. Girar la educación y los negocios hacia los horizontes nuevos, tecnología e innovación, precisamente para abrirle a los jóvenes un futuro de carácter prometedor. Ya hablamos de focalización de subsidios, no subsidio al contrabando, no subsidio al rico, pero sí subsidio a los grupos vulnerables, focalizados, que yo indiqué. Si el Estado hace todo eso y cambia su rumbo, este país pequeño, con poca población, inmensamente rico, va a prosperar. Sí. Si hace lo contrario, seguiremos ahondando un problema social y económico muy difícil. Y yo les digo a todos los que nos ven y nos escuchan, yo se los digo rápidamente, ¿no? Usted podrá decir lo que quiera de Jaime Nebot, pero por lo menos tiene un plan. Eso yo sí es algo que puedo decir. Y cada vez que lo entrevistamos nos habla de su plan. Yo entiendo, usted me va a llamar por esto muchas cosas, pero no me interesa. O sea, yo estoy dándole mi opinión. Es alguien que tiene, al menos tiene un plan, y eso me parece muy importante, porque aquí hemos entrevistado a muchísima gente y por lo general ni siquiera tiene opciones, solo críticas. Entonces eso es bueno que usted lo tenga pendiente. Y no quiero decir con esto que otros no lo tengan. Por supuesto, hemos conversado con los Correa, con los Lazos, todos presentan un plan. Y eso es lo que usted debería por lo menos buscar. En el caso del gobierno que tenemos, en este momento, sabemos que ese plan no existe, y si existiera, no está funcionando. Le agradecemos a Jaime Nebot entonces por atendernos. Muchas gracias a usted, al Mercurio, a Cuenca, a Suay, a todo el Austro donde ustedes tienen su asiento principal.